Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. En el marco del proyecto titulado Aplicación de Estrategias One Health, lecciones aprendidas en los sectores de salud, alimentos y medio ambiente y su contribución en el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030, financiado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado entre las instituciones Universidad San Sebastián de Chile y Universidad Nacional de Río Negro de Argentina, tengo el agrado de recibirle en nuestro primer webinar titulado La necesidad de desarrollar nuevos antibacterianos, dictado por el doctor Javier Campanini, académico y secretario de Estudios de la Cátedra de Química y Farmacia de la sede de la Patagonia. Charla que además se enmarca dentro de la semana de actividades contra la resistencia a antimicrobianas que se está desarrollando en Chile. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de parte de nuestras autoridades. Por favor, cedo la palabra a la académica Paula Páez, directora de la carrera de Ingeniería en Biotecnología y contraparte ejecutora del proyecto en la Universidad Nacional de Río Negro. Por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación a esta inauguración del ciclo de webinars de aplicación de estrategias de One Health. Agradecerte a vos, Daniel, por la invitación para participar en este proyecto, por el trabajo en conjunto, por el compromiso asumido, y en nombre de vos a todo el equipo de tu universidad que trabajó en este proyecto. También agradecer a mi colega, a la ingeniera Marcela Filippi, que forma parte de este proyecto y que trabajó en forma conjunta con nosotros para la realización. Agradecer a todas las autoridades de la Universidad de San Sebastián, a la Universidad Nacional de Río Negro, que de alguna forma han hecho posible y tangible este proyecto entre dos universidades que son regionales, porque estamos muy cercanas, nos separa la cordillera, pero somos universidades vecinas. También agradecer a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo por cofinanciar este proyecto. No quiero dejar de mencionar a nuestro rector fallecido, al licenciado Juan Carlos del Bello, que fue quien apoyó esta iniciativa desde un primer momento cuando hicimos la propuesta, y a la actual vicerrectora, a la PhD Andrea Tapia, que también nos acompaña para poder realizar este proyecto. Y para ser concretos, en diferentes medios hemos escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible para este 2030 y su importancia de promover acciones inmediatas. Y este proyecto busca desarrollar 5 de estos objetivos. Entonces, bueno, hoy con esta inauguración, a este ciclo de webinar, lo que estamos iniciando, una acción concreta. Entonces, felicito la iniciativa y bueno, a trabajar. Muchas gracias, Paula, por sus palabras y también por su compromiso y desempeño para poder sacar adelante este proyecto. Agradezco la buena voluntad por parte de su institución también. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de nuestro vicerrector de sede, don Sergio Hermosilla. Por favor, vicerrector. Buenas tardes, no sé, ¿se escucha bien? Perfecto, muy bien. Bueno, primero que nada, un saludo muy cordial a nuestros pares argentinos, Paula Páez y todo el equipo que la acompaña en esta inauguración de este webinar, que creo que, por lo menos para nosotros, es el primero que estamos realizando en este formato que a todos nos sorprendió ya hace casi 2 años. Primero que estamos realizando con una universidad argentina, o sea, hemos realizado cientos, pero cientos, me imagino que igual que ustedes, pero nunca hemos tenido este acercamiento con una universidad que está justo al otro lado de la cordillera. Y eso creo que nos debe llamar la atención, porque en realidad cuando estamos hablando de estrategia de salud, sin duda que tenemos que conectarnos entre nosotros, ¿cierto? Entre lo que es la Patagonia de nuestro continente, la Patagonia argentina, la Patagonia chilena. Y de ese punto de vista, me parece que estamos avanzando y estamos dando un gran paso
en lo que es el cuidado de la salud. Esta salud circular, que este concepto que llegó, ¿cierto? Que la salud animal, la salud humana y también la salud del medio ambiente nos va provocando un mejor bienestar y una mayor seguridad para todos nosotros. Yo creo que la mejor prueba de lo que estamos hablando es lo que hoy día nos acompaña, el famoso virus del COVID-19, que surge justamente, supuestamente, de un animal, ¿cierto? Y hoy día nos tiene complicado a todo el género humano en todo el planeta. Así es que no puedo estar más contento de que podamos estar realizando este encuentro y que gracias a la colaboración y al aporte, al financiamiento de la Agencia Internacional Chilena, digamos, que une bilateralmente a las universidades, en este caso Argentina y Chile, hemos podido avanzar también con este programa que es tan interesante. Yo creo que tenemos muchos desafíos. Espero que sea el primero de tantos, porque en realidad la cercanía y las necesidades son muy similares. Chile y Argentina tienen una historia inmensa y por lo tanto también podemos caminar juntos en avanzar en mejores resultados, en este caso de la salud, como también en otros que podemos desarrollar con otras áreas de la universidad. Contribuir entonces al proceso de desarrollo e integración de la zona austral de Chile y Argentina es uno de nuestros objetivos, de manera que nos permita mejorar el desarrollo social de las comunidades, promoviendo un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales y también fomentando la resiliencia frente a desastres naturales mediante el diseño y aplicación de estrategias One Health. Creo que si nosotros nos quedamos con eso, nos damos cuenta de que tenemos un mundo de oportunidades, y no solamente en la salud, sino que en el desarrollo del turismo, en el desarrollo de tecnología, en la innovación de muchas actividades que nosotros podemos ir realizando. Así es que felicito a todos los que participan y van a seguir participando de estos encuentros, pero los invito también y los convoco a no quedarnos solamente en una conferencia, en un seminario, sino que también pasemos a la acción. Porque muchas veces las universidades tenemos esa tendencia, ¿cierto?, a quedarnos con una bonita charla, una muy buena exposición, pero es necesario por nuestras comunidades, por nuestras poblaciones, pasar a la acción, involucrar también a las comunidades en lo que nosotros estamos haciendo. Eso reporta, al menos en el caso nuestro, a una política de vinculación con el medio donde siempre estamos involucrando a las comunidades y donde siempre con esas comunidades construimos las soluciones. Acá lo llamamos una co-construcción, una colaboración que sea bidireccional, de manera que se benefician tanto las comunidades como la universidad con nuestros estudiantes en el desarrollo de las distintas actividades que realizamos. Los invito entonces a eso, los invito a dar esos pasos concretos que vayan involucrando nuestras comunidades y de esa forma realmente hacer que los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 comiencen a acercarse a los que realmente lo necesitan, la población que es más vulnerable en ambos países. Muchas gracias y de verdad tengo mucha esperanza de este programa, el primero que nosotros realizamos de manera conjunta con una universidad vecina de otro país, y eso nos pone muy contentos. Así es que Paula y todo su equipo tenemos un gran desafío y yo los invito a eso, a que no nos quedemos en esto. Así, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras. Finalmente, antes de comenzar con el webinar, nuestra directora de vinculación con el medio, señorita Gina Bautista, nos dará su visión sobre la colaboración internacional y cómo este proyecto puede contribuir a ello. Gracias, Daniel. Un gusto saludarlos a todos los presentes que están en la Universidad de Río Negro, a nuestro vicerrector y todos los académicos que nos están acompañando hoy. Este proyecto es el vivo ejemplo de lo que hablaba Daniel en el inicio de mi presentación, y es cómo vinculación con el medio hoy en día se está insertando internacionalmente y cómo estamos trabajando más allá de las fronteras chilenas, con dos programas territoriales que tenemos muy importantes y que está en la presentación, que es Más Salud Más Cerca y Más Azul Lago Yanquihue.
Estos dos programas territoriales CITO son tan importantes para nosotros porque realmente insertan a nuestros estudiantes que lo van a hacer el próximo año en el trabajo con este proyecto internacional y también con los estudiantes de la Universidad de Río Negro para trabajar en conjunto y así tener una experiencia mucho más enriquecedora en su aprendizaje. La vinculación con el medio en este momento, el pasar las fronteras es realmente un hito para nosotros y sobre todo para nuestra sede también, porque adicional a esto es un proyecto que desafortunadamente por la pandemia no lo podemos hacer 100% presencial, pero esperemos que el cierre sí podamos hacer algo mucho más presencial y que la experiencia sea todavía aún más enriquecedor para nuestros estudiantes, que es realmente el propósito de la vinculación con el medio, esta tercera misión que la estamos llamando en nuestra universidad, y que adicional a eso queremos impregnar a la otra universidad, la Universidad de Río Negro, para que en conjunto podamos tener un muy buen proyecto y que, digamos, que sea un proyecto que este sea el inicio de muchos más. También vamos a trabajar otro proyecto con la Universidad de Río Negro en el 2022, con la Escuela de Ingeniería en Ecoturismo y con la Escuela de Arquitectura. Así que las relaciones que vamos a tener próximamente van a ser muy importantes con la universidad y esperemos que podamos seguir trabajando en conjunto para proyectos digamos, hasta el 2023 esa es la idea y poder involucrar a nuestros estudiantes y la gran mayoría de nuestras carreras a nivel internacional. Gracias, Daniel, y deseándoles a todos un buen ciclo de webinar y esperamos más adelante el cierre con un lindo plataforma que nos van a compartir para las dos universidades. Muchas gracias, Gina, por sus palabras. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, Paula. Damos por iniciado el primer webinar de este ciclo número 1, en donde la intención es que distintos investigadores den su visión de investigación y cómo esta visión puede aportar al concepto One Health. Recordemos que este proyecto tiene distintas aristas. Una de ellas es la generación de estos webinars, pero también al finalizar este webinar los dejaremos invitados para participar de un conversatorio, que es otra de las aristas. Además, generaremos un documental de cómo va a ser el desarrollo de este proyecto y a su vez generaremos líneas de investigación y propuestas para colaboración internacional en conjunto con nuestros pares de Argentina, para que a partir del concepto One Health podamos ofrecer soluciones a nuestros problemas locales. Dejo con ustedes en este primer webinar al doctor Javier Campanini, quien es secretario de Estudios y académico de la carrera de Química y Farmacia, cuyo doctorado se enfocó principalmente en estudiar y desarrollar nuevos antibióticos y cuya línea de investigación ha continuado en el mismo sendero. Javier, muchas gracias por tu buena disposición a participar con nosotros y por toda la ayuda que nos has brindado para la organización y echar a andar este proyecto. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por darse el tiempo de estar acá con nosotros. Para nosotros es muy significativo que estén acá. Lo que hicimos es marcar esta temática, iniciar con esto, porque justo estamos del 18 al 24 de noviembre, estamos en la Semana Mundial para la Concientización del Uso Antimicrobiano. Así que quiero que conversemos un poco acerca de esto. Voy a sacar la cámara solamente para que haya más fluidez en la transmisión. ¿Por dónde vamos a pasar? Vamos a hablar de Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, nos vamos a enfocar en particular en salud y bienestar, y cómo esto está, el enfoque que hemos dado a las primeras actividades en el enfoque de resistencia antimicrobiana. Posteriormente vamos a hablar acerca de qué es la resistencia a antibióticos brevemente, cuáles son sus consecuencias, qué es lo que vemos que se viene en un futuro, y si efectivamente frente a este fenómeno se están desarrollando nuevos antibióticos, ¿ya? Y finalmente ciertas consideraciones finales que sería importante que tuviera.
Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que diversos los países constituyentes de la ONU definieron para avanzar en este desarrollo hacia el año 2030, nosotros tenemos 17 objetivos que tienen alrededor de 170 metas, todos ellos con indicadores bien establecidos para medir avances, en los cuales cada uno de los países va emitiendo informes anualmente. Nosotros aquí nos vamos a enfocar a hablar en particular del objetivo de salud y bienestar, en donde explícitamente no se menciona el tópico de resistencia a antimicrobianos, pero es altamente relevante porque no solamente va a estar asociado en este objetivo, sino que en los objetivos anteriores relacionados con ecología, conservación de ambientes marinos, la salud medioambiental, también va a ser altamente relevante. No vamos a abordar estos tópicos en estas actividades, pero actividades futuras relacionadas con este proyecto nos vamos a enfocar. En particular me quiero enfocar acá a antibióticos en particular, aquellos fármacos que sirven para atacar bacterias. ¿Ya? Vemos el objetivo 3.3, en donde se señala que para el 2030 se pretende poner fin a la epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas. En particular vamos a hacer un punto con tuberculosis a lo largo de esta charla. También se señala en el 3.6 reducir la mitad del número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con resistencia? Mucho que ver, porque muchas veces el deceso simplemente no ocurre cuando ocurrió simplemente el accidente, sino que la persona es llevada a hospitales, unidades de cuidado intensivo, y ahí muy probablemente pudiera ser colonizada por alguna bacteria, y estas bacterias que estamos viendo a nivel de UCI tienen cierto perfil de susceptibilidad bastante complejo, y nos empezamos a preocupar acerca de la resistencia. En el 3.b, también altamente relevante, y que lo podemos llevar hacia el tópico que vamos a conversar hoy día, es apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afecten primordialmente a los países en desarrollo. ¿Ya? Así que cerca de esos puntos es donde nosotros podemos establecer que la resistencia antimicrobiana es una preocupación. De hecho, en la página donde ustedes pueden encontrar esta agenda, se señala explícitamente que los objetivos están ahí para enfocar nuestro desarrollo, pero no hay que desentender problemáticas que son urgentes. Y una de ellas, esas problemáticas que son urgentes, que está muy relacionado con lo que estamos hablando, es la resistencia antimicrobiana. Por eso estamos ahora, la OPS, la OMS también, está celebrando esta Semana Mundial de la Concientización. Nosotros también como universidad hemos hecho algunas iniciativas para poder generar conciencia dentro de nuestra población acerca de la utilización de antimicrobianos, porque es un problema real y una pandemia que se ha hablado de una pandemia silenciosa. ¿Cómo ocurre la resistencia a antibióticos? En palabras bien simples, puede ocurrir la aparición de un mutante, una bacteria mutante al azar. Se utilizan antibióticos sobre ella. La población sensible, por selección, se selecciona aquella bacteria que es resistente, esta que es mutante, y esta que es mutante se empieza a replicar, y así entonces ya no tenemos una población que tenía distintos perfiles, sino que toda se convierte, pasa a ser esta población que es resistente. ¿Ya? Y una inadecuada utilización de los antimicrobianos por distinta índole, por distintos factores, ya sea a nivel clínico, la población general, la industria productiva, puede ir originando y diseminando y acelerando este proceso. Este es un fenómeno que no ocurre recientemente, ¿ya? O sea, con el desarrollo de los antibióticos también se han ido, y nosotros hemos visto que con la introducción de cada antibiótico se fue reportando ciertos perfiles de resistencia. Por ejemplo, aquí les presento un diagrama en donde tenemos la cronología del año de introducción de los antibióticos a su derecha, y a la izquierda el año de reporte de la primera cepa resistente. Vemos como en 1943, cuando la penicilina se introduce, en 1940 ya se veían ciertas cepas de Staphylococcus aureus resistentes a penicilina. ¿Ya? En estricto rigor nosotros deberíamos hablar de poblaciones no susceptibles, porque la resistencia es un concepto más epidemiológico, pero no quiero ahondar en ello.
Para fines prácticos vamos a hablar de cepas resistentes. En 1960 una penicilina semisintética se introduce, ¿ya? Y ya en 1962 se introduce al mercado, y en 1962 ya tenemos la primera cepa resistente. Lo mismo ocurrió con varios antibióticos como gentamicina, en donde en 1979 se reportan las primeras cepas resistentes a gentamicina de enterococo. Vancomicina ocurre algo similar, tardó un tiempo más. Linezolid, un caso bastante particular, una de las últimas nuevas drogas, nuevas entidades moleculares que se introducen dentro del mercado, tardó menos de 6 meses en reportarse las primeras cepas resistentes. Y así, con cada introducción de antimicrobianos, no, siempre nosotros hemos visto que hay reportes de cepas resistentes. ¿Esto qué nos dice? Que efectivamente nosotros vamos a tener que convivir con ellos. Entonces, tenemos que tener estrategias para tratar de que este proceso, que es un proceso evolutivo, entendámoslo así, ocurra de la forma más lenta posible. Y hay estrategias las cuales se ha abocado el mundo a tratar de desacelerar esta diseminación. ¿Cómo ocurre esa resistencia? Esa resistencia ocurre de diversas formas. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba, siempre me hablaban de 3 o 4 mecanismos de resistencia. Hoy día cito un libro bastante famoso, quienes estudian microbiología, hace referencia a alrededor de 3 o 4 mecanismos de resistencia que están ampliamente expandidos. Pero yo les quiero comentar que hoy en día, nosotros, hay un review que aparece en Cell el 2018, nosotros estamos pensando en alrededor de 8 mecanismos de resistencia, en los cuales estamos viendo que las bacterias pueden evadir la acción de los antibióticos, ¿ya? Por ejemplo, vemos acá que la bacteria se puede hacer impermeable a la acción de los antibióticos. También puede expresar bombas de expulsión que puedan eliminar el antibiótico desde el intracelular. También cuando los antibióticos tienen como blanco cierta enzima altamente relevante para el metabolismo de la bacteria, lo que puede hacer es diseñar o generar una ruta alternativa para poder seguir viviendo y mantener su homeostasis la bacteria. También se puede modular el blanco, es decir, puede si un antibiótico tiene un determinado target, ese target puede ser modulado por ligandos que sintetiza la bacteria para, como se ve acá, cerrarlo o afectar la afinidad de un determinado antibiótico por ese blanco. También pues, se puede mutar el blanco. Pueden haber pequeñas sustituciones en los residuos que componen un blanco, y así el antibiótico también perdería afinidad y así también perdería eficacia en la bacteria. Alteración de los niveles de expresión, es decir, nosotros podemos sintetizar más blanco para que la bacteria no dependa de un acotado límite de estructuras para poder desempeñar sus determinadas funciones que las mantengan con sobrevida. Podemos modificar el antibacteriano, un caso típico es lo que hacen las penicilinas y la expresión de ciertas enzimas como las beta-lactamasas que pueden destruir el antibiótico, o agregar modificaciones pequeñas, como en el caso de lo que ocurre con aminoglicosios, con las enzimas convertidoras de aminoglicosios. Es decir, tenemos todo un arsenal, tenemos toda una batería de mecanismos en las cuales, que hemos visto, las bacterias expresan para poder evadir la acción de los antibióticos. ¿Cuál es el impacto sanitario de la resistencia a los antibióticos? En resumidas cuentas, podríamos hablar solamente acerca de eso, pero en resumidas cuentas, en un webinar, solamente acerca del impacto sanitario, pero sepan ustedes que evidentemente nosotros vamos a tener un deterioro en la respuesta clínica. Es decir, si estamos utilizando un antibiótico en determinadas dosis por un cierto periodo de tiempo en una determinada patología infecciosa, en el caso que el paciente sea contagiado por una bacteria que es resistente, esto empieza a ser inefectivo, y esto genera un aumento de la duración del tratamiento, que eso, cuando utilizamos más antibióticos, podemos tener más efectos adversos. Eso también tiene implicancias en términos económicos, ya que gastamos más cantidad de medicamentos, aumentamos la duración de la estadía en el hospital, eso tiene un costo sanitario importante, y evidentemente en una ineficacia que es preocupante, nosotros podríamos tener cierto aumento en las tasas de mortalidad. ¿Ya?
La proyección de muerte asociada a infecciones resistentes, hay un documento bien famoso que ha sido citado por varios autores, publicado en el 2014, en donde un científico proyecta que el 2050 nosotros vamos a tener alrededor de 10 millones de muertes asociadas a bacterias que son resistentes a antibióticos. Y esto va a superar incluso patologías que hoy en día tienen un mayor número de muertes, como lo son el cáncer, diabetes, ciertas infecciones diarreicas y accidentes de tránsito. ¿Ya? Entonces, es un panorama un poquito poco alentador. ¿Ya? Si nosotros lo ponemos en perspectiva con algo que nos está ocurriendo en este momento y ha sido afectado transversalmente hacia todos los países, nosotros vemos que el COVID-19, ya esta patología que nos ha tenido preocupado en el último tiempo, hasta el 2021, tomé ciertos datos que aparecen en el sitio de la OMS, nosotros llevamos 5.1 millones de muertes, ¿ya? Y se espera que en el 2050 nosotros tengamos más de 10 millones de muertes. La pandemia del COVID también, yo creo que hoy en día esas proyecciones acerca de 10 millones de muertes se quedan cortos. ¿Por qué? Porque la pandemia del COVID ha podido acelerar este proceso de diseminación de resistencia. ¿Y por qué? Porque durante la pandemia del COVID, en esta patología que era nueva, en donde no teníamos medicamentos para tratarlos, de hecho, recién tenemos los primeros antivirales orales para tratar COVID-19, se utilizaron muchos fármacos de forma experimental. ¿Ya? Nosotros se utilizaron distintos análogos de interleuquina, se utilizaron antibióticos, se utilizaron antifúngicos, se utilizaron antiparasitarios, se utilizaron corticoides, probando alguna alternativa terapéutica para aminorar los síntomas, disminuir las posibilidades de que se llegara a UCI, disminuir las complicaciones de los pacientes. Entonces, utilizamos antibióticos cuando la patología era un virus, ¿ya? Y evidentemente eso ha generado una presión y hay cierta evidencia a nivel de Estados Unidos, Europa, en las cuales, y otros continentes, en las cuales nosotros, posterior a esta pandemia, nosotros estamos viendo unos mayores niveles de resistencia en ciertos patógenos, ya por la amplia utilización, por ejemplo, de ceftriaxona como tratamiento profiláctico. Todo este panorama parece ser poco alentador. Y aquí yo quiero seguir dándole antecedentes que no van a cambiar ese panorama. Varios autores han hablado acerca de la era post-antibiótico, aquella era en la cual los antibióticos ya dejan de ser efectivos y volvemos a la era en la cual no teníamos antibióticos. Recuerden ustedes que la introducción de la penicilina es uno de los avances más grandes de la medicina, porque impactó importantemente en las tasas de mortalidad de todos los países. Ya aumentó la esperanza de vida simplemente porque tener a disposición estos nuevos medicamentos hacía que pudiéramos tratar las infecciones. Varios autores señalan que nosotros podríamos llegar a una era en la cual no pudiéramos tratar las infecciones como lo están haciendo. Y eso igual está acá. ¿Ya? Acá les comento el caso de una mujer que tuvo una fractura, un accidente de tránsito en India, y tuvo bastantes complicaciones, sus huesos se fueron afectados por una bacteria, Klebsiella pneumoniae. Esta bacteria ingresó a circulación, ingresó a tejido óseo y se expandió hacia cadera. Finalmente, por varios tratamientos, en India finalmente no pueden tratarla, se la llevan a Estados Unidos. En Estados Unidos llega a un hospital de Nevada, le hacen un antibiograma, que es un examen para ver, evidentemente, cuál es la susceptibilidad de la bacteria que le está atacando a la persona, y se detecta que esta mujer tenía una bacteria, que ya se los comenté, que era resistente a 26 antibióticos. ¿Ya? Es decir, a todo el antibiótico que tenían disponible en ese centro hospitalario, la paciente, la bacteria era resistente. ¿Ya? Y evidentemente entonces nos quedamos sin alternativas terapéuticas para poder salvar y rescatar la vida de ese paciente.
de esa paciente. Y finalmente, lo que pasa es que la persona falleció porque, por dos cosas fundamentalmente. Una es porque evidentemente no tenía alternativas terapéuticas y además una infección ósea es bastante complicada de tratar porque los antibióticos tienen muy pobre distribución y los fármacos en general tienen muy pobre distribución a nivel óseo. Entonces se combinó una tormenta que finalmente acabó con la vida de esta persona. Esto les estoy contando un caso que sucede en India, finalmente la mujer muere en Estados Unidos, pero contarle un poco, a ver, esto lo vemos lejano, y contarles, no sé, acá en Chile, solo un caso que gentilmente personas que trabajan en el servicio de infectología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile me facilitaron. Tenemos acá un antibiograma de un paciente que ingresó en septiembre de 2008 y tenemos una pseudomonas aeruginosa que muestra un perfil de susceptibilidad bastante complejo. Como ustedes pueden ver ahí, la bacteria, ahí salen los antibióticos que fueron probados y la bacteria solamente era sensible, disculpen ahí se me corrió el círculo, era sensible a colistin. A colistin, que es una de las últimas balas que nos quedan en el tratamiento antibiótico. Finalmente les cuento que colistin no tenía buena distribución en el sitio de infección donde que estaba siendo afectado este paciente y finalmente el paciente también muere. ¿Ya? Entonces, este caso que yo les contaba a Estados Unidos, también nosotros lo podemos ver acá. ¿Ya? Si bien acá no teníamos resistencia a todas las clases de antibióticos, sí vemos perfiles de susceptibilidad que son bastante complejos hoy en día. ¿Ya? Son bastante complejos. ¿Cuáles son los patógenos a los cuales nosotros deberíamos temer? Uno de los principales y de los más preocupantes es la tuberculosis. Aparece dentro de los objetivos de desarrollo, como se los mencioné anteriormente. La tuberculosis causa anualmente 1.8 millones de muertes. ¿Ya? Es una de las infecciones que causa más muertes a nivel mundial. ¿Ya? Tenemos también el efecto que tenemos, que vemos en la tuberculosis, que tenemos muchas cepas de tuberculosis que son multidrogoresistentes, ¿ya? Es decir, son aislamientos que no responden a las primeras líneas de tratamiento, ¿ya? Para la tuberculosis, como lo son la isoniazida y la rifampicina. Tenemos también que alrededor de el 50% de los pacientes que tienen multidrogoresistencia, o sea, que portan un patógeno que tiene multidrogoresistencia, también podrían expresar una extremadamente resistencia a antituberculosis. Y eso ocurre en donde nosotros, además de las primeras líneas de tratamiento, también son resistentes a fluoroquinolona, que es otra línea de tratamiento, o a otros fármacos inyectables. ¿Okay? Entonces, ahí con todo esto es que se hace mucho más complejo tratar. ¿Ya? Cuando un paciente tiene una Mycobacterium tuberculosis que tiene estos perfiles de susceptibilidad, el tratamiento es mucho más difícil. Y el tratamiento solamente va a ser muy poco efectivo. Alrededor de 1 de cada 3 personas que poseen uno de estos patógenos van a poder ser tratados. ¿Ya? Entonces, las tasas de eficacia reducen importantemente. ¿Ya? También comentarles que hay una importante brecha en la innovación acerca de medicamentos antituberculosos. Se habla de que en 70 años se han introducido solamente 2 nuevos medicamentos antituberculosos. Entonces, también vemos un desincentivo en la búsqueda de este tipo de medicamentos históricos. ¿Qué otros patógenos nosotros nos tendrían que preocupar? Así, Netobacter baumannii, ya, en donde un patógeno que hay un grupo en la Universidad de Concepción que ha estudiado bastante este patógeno y sus mecanismos de resistencia. Gerardo González y Andrés Opaso han investigado largamente acerca de este patógeno y
es un patógeno bastante complicado que vemos una rápida diseminación de resistencia, quizás no tanto en Chile, pero a nivel mundial tenemos bastantes resultados de preocupación. Pseudomonas aeruginosa también. Vemos ciertos microorganismos, también la pseudomonas. De hecho, el paciente que les mostré anteriormente en Chile estaba colonizado por una pseudomonas que era altamente resistente, era multiresistente. Distintas especies de enterobacterias también que sean resistentes a carbapenémicos, cefalosporina de tercera generación, también son patógenos que nos deberían preocupar. Están categorizados dentro de la prioridad crítica para el desarrollo de nuevos antimicrobianos por parte de la Organización Mundial de la Salud, que se ha preocupado en el último tiempo de poder revisar cómo está siendo el desarrollo. Patógenos que estos son de prioridad crítica, los que les comenté anteriormente. Hay otros de alta prioridad como Enterococcus faecium, Staphylococcus, Helicobacter pylori, Campylobacter, distintas especies de Salmonella y gonorrea. Ya gonorrea también es un patógeno que nos debería preocupar, en particular en Estados Unidos. Tienen bastante expandida cierta resistencia a la primera línea de tratamiento de este patógeno. Se están buscando nuevos antibióticos. Frente a todo esto que les estoy comentando, que es poco alentador, comentarles que no vamos a tener muy buenas expectativas. Acá publicamos un review con mi grupo en el 2018, con un título un poquito esperanzador, sí, en donde nosotros veíamos que entre 1983, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, se disminuyó importantemente la introducción de nuevos antimicrobianos en el mercado. En el último tiempo sí, frente a que se volvió un tema más mediático de preocupación por parte de organismos no gubernamentales y gubernamentales, por los distintos gobiernos también, que hoy en día a través de la OMS ha mandatado la generación de planes nacionales de resistencia. Hemos visto que esta curva está subiendo un poquito, ¿ya? Así que hasta el 2012 era bastante preocupante, pero hoy en día nosotros vemos cierto incremento. ¿Qué es lo que se ha introducido? Acá analizamos las nuevas aprobaciones del 2017 al 2007. Nosotros vemos fármacos como meropenem, delafloxacino, ceftazidime, ceftolozano, tedizolid, dalbavancina, fidaxomicina. Todos son estructuras, todos comparten algo. Son estructuras que ya estaban anteriormente en el mercado. Aquí voy a hacer un punto respecto a eso. La mayoría de los compuestos que se están desarrollando son mejoras de antibióticos que ya tenemos disponibles en el mercado. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que cuando tú introduces un antibiótico que ya estuvo en el mercado, la aparición de resistencia se ha visto, se ha documentado, ocurre más rápido. Ya ocurre más rápido porque las bacterias ya tienen cierto, digámoslo así, conocimiento, cierta percepción acerca del antibiótico que tú estás introduciendo y puede desarrollar resistencia de forma mucho más rápida, resistencias cruzadas dentro de una misma familia de sustancias. Y lo que nosotros vemos acá es que lo que se ha introducido en el último tiempo son mejoras, ¿ya?, de grupos estructurales que nosotros ya teníamos anteriormente en el mercado. Esto es del 2017 al 2007, acá vemos una actualización, ya aquí se trae una actualización, en el caso veíamos algo similar, desde el 2018 al 2020, vemos ciertas mejoras, vemos algunas estructuras como plasomicina, o que sigue siendo una aminoglicosio, pero difiere un poquito de los anteriores, como las lefamulinas, como que una nueva pleuromutilina, en donde nos dan cierta esperanza de la introducción de nuevas clases estructurales. Cuando nosotros pensamos, bueno, estas son cronologías de introducción, son fármacos que ya están en el mercado, bueno, y analicemos entonces, se están desarrollando fármacos que no están en el mercado, pero que potencialmente se están desarrollando y están en estudios clínicos. Nosotros en un análisis en el 2018, publicado por un organismo no gubernamental,
de Estados Unidos señala que hay 42 antibióticos en desarrollo clínico. Esto está muy por debajo los otros grupos farmacológicos. ¿Ya? Hay otros grupos farmacológicos que se desarrollan en mucho menor cuantía, hay mucho mayor cuantía, como los antitumorales, como los antihipertensivos, como los fármacos antidiabéticos. Hay mucha más inversión ya en términos monetarios en todos esos grupos estructurales porque les aseguran a la industria farmacéutica un mejor retorno de la inversión. Y también hay otras consideraciones como en que en ciertas patologías tú no ves resistencia, ¿ya? Por lo que acá, cuando estamos eclipsados por el fenómeno de resistencia, es más complicado el desarrollo de nuevas sustancias. También señalarles que solo uno de cada 5 nuevas drogas que entran a fase 1 van a recibir finalmente la aprobación de la FDA. Entonces, llévenlo eso a la tasa de los 42 antibióticos en desarrollo. No quiere decir que hay poca probabilidad de éxito de que introduzcamos efectivamente nuevos antibióticos dentro del mercado. Cuando nosotros analizamos en ese review que les mostraba anteriormente, cuántos consideraban que eran nuevas entidades moleculares, estructuras que diferían totalmente de los antecesores, nosotros veíamos que alrededor del 68% de las estructuras que se estaban desarrollando en fases clínicas 2 o 3 tenían un mecanismo conocido, ¿ya? Y solo el 32% ofrecían una innovación y constituían una nueva entidad molecular, que es lo que nosotros creemos que es lo que hay que apuntar el desarrollo para evitar la aparición de resistencias prontamente. ¿Qué se está desarrollando hoy en el 2020? Como les dije, la OMS se ha preocupado de observar acerca de cómo está haciendo los desarrollos, y aquí les traigo buenas noticias, ¿sí? Cuando nosotros vemos cuáles antibacterianos están llegando a fases clínicas, vemos que 42 son estructuras que siguen cierto mecanismo tradicional, ¿ya? Y 27 estructuras son enfoques farmacológicos no tradicionales, y empiezan a aparecer anticuerpos, empiezan a aparecer bacteriófagos, empiezan a aparecer agentes inmunomoduladores, y eso también es súper bueno porque se está establecido que algunas de estas terapias farmacológicas, pero alternativas a las moléculas pequeñas, ¿ya? Se supone que pueden generar una presión selectiva menor que la utilización de moléculas pequeñas, y eso entonces nos prolongaría los tiempos de eficacia de estas nuevas alternativas de tratamiento. También es importante señalar que sobre todo lo que nosotros revisamos anteriormente, en donde no se estaban desarrollando fármacos antituberculosos, y por eso la OMS sitúa como el patógeno que más nos debe preocupar y debemos desarrollar tratamiento. Hoy en día nosotros vemos alrededor de 12 fármacos que están en fase 1 o 2 para el desarrollo de antituberculoso, ¿ya? Y aquí también súper importante, vemos como muchos de ellos, los que aparecen con los tickets, son estructuras en donde, que son totalmente nuevas, son mecanismos de acción y grupos estructurales que no se habían utilizado anteriormente. Entonces eso nos da esperanza respecto al tratamiento de esta patógeno, la Mycobacterium tuberculosis. Así que esperamos, estamos recién en fase 2, esperamos que ya se puedan llegar a fase 3 hoy en día en el 2021 y tengamos las primeras aprobaciones de estas drogas que nos ofrecen nuevos mecanismos de acción de cara al tratamiento de antituberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, disculpen. Nuestros esfuerzos, comentarles brevemente nosotros que hemos hecho nosotros con nuestro grupo, cuando desarrollé el doctorado y en pregrado, nosotros empezamos a buscar una nueva clase de antibióticos para las estructuras ahí. Publicamos 2 estudios y además hoy en día patentamos nuestra estructura, nuestra nueva familia de antibióticos, pero todavía nosotros estamos en paños muy menores. El desarrollo dentro de nuestros países de nuevas moléculas es súper complejo. Autoridades, seguros,
ministerios no entienden finalmente todo lo necesario y la gran cantidad de recursos que se requieren para poder desarrollar esto. Así que hoy en día nosotros tratamos de seguir con este desarrollo, pero necesariamente una vez que tenemos la patente, estamos a través de conversaciones con licenciamiento, en donde grandes industrias internacionales nos pudieran apoyar a poder desarrollar esta nueva familia de compuestos. Conclusiones y ciertos tópicos que les quiero dejar es que existe, a pesar de estos resultados, existe una urgente necesidad de desarrollar medicamentos en tuberculosis. Los diferentes, el mundo público y privado, necesariamente debería incentivar la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos a través de fondos públicos, incentivos regulatorios, iniciativas también por parte de la industria privada, porque es un problema transversal y que nos está afectando, y muchas veces hay diferentes autores que lo han llamado una pandemia silenciosa, en donde está ocurriendo y nosotros vemos cómo va avanzando en términos mucho más lentos que lo que nos ha nubilado como el COVID, pero sin lugar a dudas tiene que ser algo que nos preocupe a todos, ¿ya? La resistencia a antibióticos es un fenómeno que es evolutivo, por lo tanto, les digo, no se va a poder eliminar, pero nosotros podemos desacelerar su diseminación. Y así es que nosotros también dejamos algunos consejos, estamos compartiendo estos consejos con nuestra comunidad universitaria, en donde cada uno tiene un rol en el cuidado de los antibióticos, así que ese es mi mensaje. Tenemos que desarrollar nuevos antibióticos, tenemos que interesarnos en esto y debemos cuidarlos. Dentro de nuestro metro cuadrado, nosotros tenemos que tratar de cuidarlos tomando antibióticos solamente cuando un profesional los prescriba, comprar antibióticos solamente en farmacias, cuidar los periodos de tratamiento y señalarles que la mayoría de los resfríos no van a requerir tratamiento antibiótico, por lo tanto no deberíamos automedicarnos jamás con esto. Muchas gracias por su atención y cualquier duda respecto a la presentación o no otra índole me pueden escribir a javier.campanini@uss.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu excelente presentación. Sin duda, el tema de resistencia antimicrobiana es muy importante, un tema de salud pública mundial y nacional, no menor. En ese sentido, vamos a abrir las preguntas. Ahí ya tenemos en el chat algunas preguntas. Por ahí, Ivonne preguntó, ¿cómo sería en el caso de los virus? Me imagino si hay fenómenos de resistencia antimicrobianos en virus o algo así. Sí, de hecho lo hay en virus, nosotros también vemos resistencia. Vemos virus de resistencia, puedo comentar los casos de resistencia a tratamientos en el virus del VIH, en donde las terapias, por ejemplo, apuntan a asociar 3 antivirales, por ejemplo, para reducir la aparición de posibles resistencias. En herpes virus también nosotros vemos cierta diseminación de resistencia, en donde se la ingenia el virus, se la ingenia, digo, entre comillas, porque entendamos que son objetos seres inanimados, para generar y evadir la acción de los antivirales. Entonces, la OMS, nosotros nos quisimos abocar en este webinar a antibióticos antibacterianos, pero la OMS hace un llamado a cuidar los antivirales, cuidar los antiparasitarios y también cuidar los antifúngicos, porque en parásitos, en virus, también, y en hongo y levadura nosotros también vemos resistencia, pero quizás el tema más de preocupación hoy en día es la resistencia que nosotros vemos a nivel de las bacterias y los patógenos que les nombré anteriormente. Muchas gracias, Javier. Tenemos varias preguntas en el chat. Una de ellas es, Paula Páez tiene preguntas. Podríamos aprovechar que tiene permisos de presentadora. A lo mejor nos quiere hacer las preguntas de manera verbal. Sí, la primera era, bueno, primero excelente la presentación. Y la primera pregunta es respecto si tenés una visión de causas ambientales de esta resistencia, si hay un origen ambiental, si hay estudios referidos a eso. Y la otra es la innovación que vos decís, los tratamientos no tradicionales, ¿cuál es la propuesta? ¿A cuál es la innovación que proponen?
Sí, mira, respondiendo a tu primera pregunta, efectivamente hay causas ambientales que son un poquito más difíciles de establecer, se ha empezado a estudiar en el último tiempo, quizás, último tiempo me refiero a 10, 20 años con mayor cuantía, y efectivamente hay causas ambientales porque se han utilizado antibióticos en diferentes industrias, ya, industrias productivas. Se han eliminado mal antibióticos a nuestro medio ambiente y evidentemente eso genera una presión selectiva y la selección de cepas mutantes. No quiero adelantarme a cierto webinar que los dejamos invitados para este viernes, en donde nos va a comentar Daniel acá respecto al proyecto en donde ellos van a hacer vigilancia ambiental de resistencia. Entonces, es un tópico bastante interesante y nosotros también el miércoles tenemos un conversatorio respecto en donde pretendemos abordar también este tópico, ¿ya? Entonces evidentemente podemos tener factores por esa índole. Y la otra pregunta era referente a cuáles son los nuevos enfoques. Nuevos enfoques tenemos varios, en particular, por ejemplo, la aparición de anticuerpos monoclonales que puedan captar ciertos antígenos superficiales de las bacterias, en las cuales podrían unirse, por ejemplo, a ciertos factores de virulencia, ciertas terapias génicas también que puedan afectar ciertos factores de virulencia para que la bacteria no tenga la capacidad de colonizar una determinada huésped, y también la aparición y desarrollo de bacteriófagos altamente selectivos contra determinados patógenos. Recuerdo, por ejemplo, el desarrollo de bacteriófagos contra Staphylococcus aureus multiresistente, que creo que está a puertas de obtener la primera aprobación por parte de la agencia regulatoria, y eso sería un tratamiento bastante innovador. Nos alejamos entonces de las moléculas pequeñas y empezamos a utilizar fármacos biológicos como se ha hecho en otras patologías, también en patologías infecciosas. Y eso es bastante relevante. Una cosita, Javier, felicitarte por la iniciativa del patentamiento, por todo ese desarrollo. Sabemos lo que involucra en nuestros países avanzar con esta línea, así que realmente felicitaciones. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias también, Javier, por la respuesta. Aquí hay una pregunta o dos preguntas del doctor Carlos Lagos, que también es académico de la Universidad San Sebastián de Santiago. Y ahí podemos unirlo con una pregunta de una estudiante de química y farmacia de nuestra sede, Natalie Concha. Primero, la pregunta del doctor Lagos dice: en relación a los nuevos mecanismos de acción de antimicrobianos, ¿cuáles son los targets de anticuerpos y cómo funcionan las terapias de fagos? Sí, en particular, respecto a fagos, no he estudiado a fondo el tema. Siguen los mismos principios. Recordemos que los bacteriófagos están presentes en la naturaleza y simplemente se han mejorado y aislado para poder apuntarlo hacia ciertas bacterias que son altamente relevantes, como lo comenté anteriormente. Y los targets respecto a anticuerpos, en particular, se están estudiando, por ejemplo, comento un caso en particular, hay ciertos antígenos capsulares que tienen las bacterias, en las cuales pueden desencadenar respuestas inflamatorias y producir un empeoramiento de los estados, por ejemplo, y llevar, una vez que una persona, por ejemplo, tiene una bacteriemia, un patógeno llegó a la sangre, y ahí posteriormente, una vez que tú destruyes el antibiótico, el patógeno con determinados antibióticos, se pueden liberar ciertos antígenos capsulares, y ahí podrían actuar estos anticuerpos neutralizando esos antígenos capsulares y disminuyendo así la probabilidad de generar una respuesta inflamatoria, que muchas veces esa respuesta inflamatoria y no la bacteria propiamente tal es la que genera el deceso de un determinado huésped. Y ahí te puedo comentar uno de los enfoques que he conocido. Perfecto, muchas gracias, Javier. Y la segunda pregunta, bueno, hace un poco referencia también a lo que nos preguntó Paula. ¿Podría comentar respecto a la resistencia microbiana ambiental? Sí, mira, brevemente nosotros vemos
determinados reservorios de resistencia que son preocupantes. Ya en particular voy a hablar de los casos que nosotros vemos, por ejemplo, en China, en los cuales se ha demostrado la transferencia horizontal de ciertos genes y plasmidios de resistencia en ciertos animales que se utilizan para consumo humano, como el pollo o como el cerdo, en donde nosotros ya hemos visto que ahí, en donde se utilizan ciertos antibióticos como promotores de crecimiento, se van seleccionando ciertas cepas mutantes que están ahí, y estas podrían saltar, evidentemente, desde estos animales hacia lo humano. Y estos reservorios ambientales son bastante relevantes también y son hoy en día de importantes sitios en los cuales nosotros deberíamos vigilar, y así lo señala la OMS. También hemos visto, he trabajado con un grupo de la doctora Mónica, no me acuerdo su apellido, de la Universidad Católica, en donde estudiamos si los suelos, por ejemplo, de animales en donde se habían utilizado antibióticos funcionan como reservorios de antibióticos y de bacterias resistentes, y efectivamente también se van generando estos reservorios ambientales que generan un peligro latente de cierta transferencia de estos patógenos que tienen ciertas características mutantes y que potencialmente podrían saltar hacia lo humano. Perfecto, excelente. Mira, están apareciendo varias preguntas en el chat. Yo me voy a colgar de alguna de ellas para complementarla un poco. Desde mi punto de vista como investigador, durante los últimos años he estudiado los aspectos ecológicos del microbioma, tanto a nivel intestinal como en el último tiempo en contexto animal, pero principalmente también en el contexto medioambiental. Y aunque no he leído nada al respecto, yo pienso que el uso de indiscriminado antibiótico desde un punto de vista ecológico elimina los nichos o elimina un poco las comunidades microbianas que pueden estar habitando en algún sitio de nuestro cuerpo, y que dado el tiempo que llevan de manera en comunicación o en coordinación con nosotros a través de toda la historia de la humanidad, utilizar antibióticos es eliminarlas de ese sitio para que puedan ser colonizados por otros patógenos. ¿Qué piensas al respecto de algo así? De hecho, eso es un fenómeno que nosotros estamos viendo hace por lo menos 10, 15 años respecto a la colonización por un patógeno, en donde cuando tú afectas la microbiota se ha encontrado una relación directa, que la microbiota la puede afectar, por ejemplo, por un consumo prolongado de antimicrobianos. O sea, hay varias terapias por ejemplo, una terapia de erradicación de Helicobacter pylori dura 14 días de tratamiento, y evidentemente eso puede impactar en la microbiota que tiene la persona, microbiota intestinal en particular. Y se ha visto en cuando nosotros afectamos importantemente, y además se reúnen ciertas características dentro del paciente, donde haya cierta inmunodepresión, nosotros podríamos ser colonizados por Clostridium difficile, y Clostridium difficile, por ejemplo, poder replicarse mucho, empezar a quitar nutrientes y todo, y generar una infección tan grave que incluso podría ser mortal, ¿ya? Y Clostridium difficile, yo no lo mencioné acá, pero también es un patógeno de preocupación para la OMS, en donde en particular el NIH hace algún tiempo simplemente lanzó un financiamiento simplemente que podía acceder tanto las instituciones públicas y privadas para nuevos tratamientos contra Clostridium difficile, ¿ya? Entonces, este fenómeno que tú me comentas efectivamente es de preocupación, y lo estamos viendo, y esto puede ocurrir, ahora te hablo de ese patógeno, pero esto potencialmente podría ocurrir a otro nivel también. Perfecto, Javier. Unas dos últimas preguntas que hay por ahí y voy a complementarla un poco para poner en contexto. En cuanto
al uso de antibióticos en la industria de producción. ¿Cuál podría ser el impacto, y quiero decir de producción veterinaria o producción de animales? ¿Cuál podría ser el impacto en el uso de antibióticos para el ser humano? Es complejo, es súper complejo establecer una causalidad, ¿ya? Pero varios grupos han estudiado, evidentemente, y se ha demostrado que la utilización indiscriminada de antibióticos en diferentes industrias productivas potencialmente constituye un grave riesgo sanitario para la población mundial, ¿ya? Por lo que explicaba anteriormente. En particular, vas seleccionando ciertas cepas mutantes que tienen perfiles de susceptibilidad bastante complejos, y estas podrían saltar hacia al ser humano y causar infecciones que posteriormente no va a poder tratar. Casos, vuelvo a repetir, casos que son altamente estudiados, ciertas plamidos de resistencia a colistin que han empezado a aparecer en aves de corral en China, y también en cerdos. ¿Ya? Y colistin, lo mencioné anteriormente en la charla, es como es la última bala que te queda, es un fármaco que básicamente nosotros no veíamos su resistencia, y que era como el fármaco que te quedaba a la hora de tratar ciertos pacientes, pero hoy en día ya vemos con la utilización también de derivados similares de otras polimicinas en la industria animal, que podemos generar esa presión selectiva y podemos propiciar la diseminación de resistencia. En esa industria ahí tengo ejemplos claros que se han logrado demostrar. Perfecto, muchas gracias. Y para cerrar... Invitarlos, sí, a que esas preguntas esperamos responderlas de mejor forma en todas las actividades que vienen ya acerca de nuestra iniciativa, porque aquí simplemente queríamos enfocar solamente un punto del enfoque contra las RAM, que es el desarrollo de nuevas drogas. Perfecto, muy bien, Javier. Ahí recordarles y dejar la invitación abierta a todos los asistentes que todavía están conectados, que el próximo miércoles 24 a las 6 nos reuniremos para realizar un conversatorio, una dinámica similar a la que estamos haciendo ahora, en donde diferentes especialistas desde el área de salud medioambiental, humana y animal nos van a dar una visión un poco de las cosas y los trabajos que han realizado muy brevemente, pero el foco será conversar, hacernos preguntas, dialogar, escuchar a quienes asistan a las charlas para, a través de sus preguntas, discutir y compartir experiencias. Así que los dejamos cordialmente invitados. Una última pregunta que hay en el chat, Javier, dice, ¿qué sugiere, por ejemplo, para encontrar nuevos antibióticos para no hacer un redescubrimiento de las moléculas que ya existen? Ahí nosotros se pueden hacer bastantes, hay nuevas metodologías de drug discovery. Acá, de hecho, el doctor Carlos Lagos, que está presente acá en la sala, experto en esta materia, y tú puedes tener varios enfoques para poder buscar nuevas drogas. Tú puedes, por ejemplo, buscar dentro de productos naturales, en donde haya ciertos reportes anteriores, por ejemplo, plantas que tengan ciertas propiedades antibióticas, y tratar de aislar, por ejemplo, nuevas drogas. También puedes tomar ciertos blancos que sean altamente relevantes para la bacteria, y por técnicas computacionales diseñar moléculas que puedan unirse de buena forma y optimizar a estos nuevos blancos. Nosotros utilizamos, nuestro grupo en particular, utilizó ciertas metodologías computacionales en las cuales sintetizamos un grupo de estructuras que difieren entre ellas entre poquitas, en solamente algunos átomos, y vamos guiándonos respecto con estudios bioguiados a ver cuál de esas modificaciones que nosotros hacemos a una determinada estructura que tiene un fin antibiótico resulta en la mejor eficacia, ¿ya? Y eso a través de también ciertas metodologías de química medicinal, química computacional, en las cuales podemos determinar cuáles
estructuras son las más ventajosas, ¿ya? Existen muchos enfoques en los cuales se está trabajando, ¿ya? Yo les comenté solamente 3 acerca de ello. Muchas gracias, Javier. Con esta respuesta damos por finalizado nuestro primer webinar. Agradecemos las preguntas del chat, agradecemos también la asistencia al webinar. Tuvimos un pic de 50 participantes, estamos ahora en 39, eso quiere decir que prácticamente parte importante se quedó hasta el final de las preguntas y del conversatorio. Así que muchas gracias a todos ustedes, les dejamos cordialmente invitados a nuestro próximo conversatorio del día miércoles de esta semana, y el próximo viernes quien habla también dará una visión científica de sus trabajos del último tiempo. Recuerden, tenemos 10 webinars programados dentro de este proyecto, más 4 conversatorios, así que esperamos estarlos viendo y esperamos estar compartiendo con ustedes constantemente hasta agosto del próximo año todo este tipo de actividades. Javier, no me queda más que nada darte un gran abrazo y agradecerte por tu excelente charla, por tu compromiso y por toda tu ayuda ahí para comenzar con el proyecto. Vamos a seguir trabajando por compartir nuestros conocimientos, compartir experiencias y en base a estas establecer nexos con Argentina para poder colaborar. Muchas gracias, Paula, por la asistencia el día de hoy. Sé que en Argentina es feriado hoy día, así que gracias por su tiempo. Y finalmente damos por finalizado este webinar. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego.